Capítulo 22. Resoluciones en conflicto. Minato miró fijamente el pergamino tristemente en blanco ante él con ojos cansados. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado vertiendo sobre el pergamino vacío, pero suponía que habían pasado unas pocas horas desde que se había sentado inicialmente. Al abrir el pergamino en blanco del informe de la misión, Minato se había sentado en su escritorio de trabajo en su habitación para intentar llenarlo, pero inmediatamente descubrió que sus manos se negaban a reproducir los eventos que podía imaginar tan vívidamente en su mente. Luego se mudó a la sala de estar, esperando que el cambio de escenario y la presencia de su esposa cerca le permitiera relajarse y escribir con facilidad. No funcionó. Con un suspiro, el rubio dejó caer su bolígrafo sobre la mesa de café antes de poner los codos sobre las rodillas, mirando el pergamino que se negaba a llenar con las palabras que sabía que tenían que llegar al ocaje. Eso se negó a transmitir los eventos y las revelaciones que su misión C convertido a rango había sacado de las profundidades de lo que podría decirse que era el infierno. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras él, por lo que muy probablemente había pasado la 50ª vez desde entonces, recordaba sus decisiones y lo que estaba preparado para hacer. Al principio, durante la misión, había encontrado su resolución. Originalmente, había elegido esta misión de entrega específicamente porque si confrontaba a Obito y algo había resultado de dicha confrontación, Konoha no estaría en problemas. También habría sido simple defender a sus otros dos estudiantes si surgiera la necesidad, y él había colocado Jutsushiki en Kakashi y Rin, marcando periódicamente árboles y rocas en el camino hacia el puesto avanzado. Él estaba preparado. Todo lo que quedaba era esperar, observar a Obito y hacer el juicio final. Minato siempre había sospechado que Obito tenía potencial, eso era seguro, el niño no era nada particularmente estelar, pero con la motivación correcta, su rivalidad con Kakashi había mejorado a pasos agigantados. Esto era algo por lo que Minato no podía tomar crédito, al menos no por completo, ya que en realidad podía ver que Obito no era el último idiota y el fracaso de su clan que tantos lo habían inmovilizado. Esta creencia había quedado aún más impresionada en la mente de la rubia cuando Obito había mostrado una repentina oleada de poder hace menos de medio año, cuando aparentemente había activado su Sharingan. La preocupación había superado la morbosa curiosidad que Minato tenía sobre el alcance exacto del potencial de su estudiante subestimado, pero la pregunta siempre había permanecido en el fondo de su mente. Eso, si lo pensaba, probablemente era la causa de que empujara la confrontación hasta el último minuto. Tal vez como maestro, Minato quería creer que su alumno realmente podía superar los límites a los que todo el mundo lo había limitado. Después de todo, a pesar de su supuesto genio, Minato también era una especie de perdedor a una edad temprana debido a su aparente falta de valor y carisma, dos cosas con las que definitivamente había derribado a todos sus detractores, ya que tenía valentía en espadas, como dijo una vez Jiraiya. Minato siempre había tenido sospechas, algunas aparentemente infundadas y otras no, pero las había atribuido a su cautelosamente shinobi en ese momento. Siempre había sospechado que Obito era poderoso, pero, derribar a un shinobi de nivel Chunin con tanta facilidad. Minato había estado mortalmente preocupado. Había visto al kunai volar hacia Rin, y había notado la firma de chakra oculta hasta entonces de otro enemigo clasificado por Chunin. El miedo se apoderó de él y ya estaba llegando al Jutsushiki que sabía que estaban en sus dos estudiantes para bloquear el kunai y contrarrestar al cuarto Chunin, pero otra perturbación había enganchado sus sentidos, exigiendo su atención. Él había sido el primero en darse cuenta cuando el chakra de Obito cambió. Y había visto cómo el espacio alrededor del cuarto Chunin aparentemente se distorsionaba, antes de que el kunai se desviara de su curso y se alojara en su garganta y el hombre repentinamente estuviera en el suelo sin piernas. Se podía sentir puro shock de todos excepto de Obito. Y el propio Minato no tenía espacio para la sorpresa, ya que se había girado para mirar a Luchia, dándose cuenta de que esto era lo que había estado esperando. Sus ojos catalogaban cada movimiento, cada breve destello de emoción en la extensión vacía de los ojos de ónice de Obito. Observó la facilidad que contenía el niño mientras ejecutaba brutalmente al enemigo shinobi, la forma en que usaba la cantidad perfecta de chakra y control para quemar cualquier evidencia rastreable de quiénes fueron los Kumo shinobi. No había sido por el uso excesivo o el exceso de chakra, no, los ojos de Obito estaban demasiado endurecidos y enfocados para el pánico. Los había matado con un propósito. Había quemado metódicamente cualquier rasgo definitorio, borró sus existencias sabiendo completamente lo que había hecho.
Minato estaba casi disgustado consigo mismo cuando se dio cuenta de que había notado internamente la eficiencia de su alumno, la forma en que el cuervo había pensado en una adición tan oscura a la venganza por atacar a su equipo. Muchos murieron en la guerra, después de todo, pero la mayoría al menos fueron catalogados. Por la forma en que Obito los había matado, no había esperanza de que ningún equipo de recuperación los identificara con certeza. Después de la batalla unilateral, la matanza, en realidad, Minato se acercó a Obito y le puso una mano en el hombro. Fue una acción que podría transmitirse como preocupación para Rin, Kakashi y el niño mismo. Pero el rubio tenía que asegurarse de poder defender a su equipo y someter a un enemigo si era necesario. Había leído el chakra de Obito y descubrió que estaba lo suficientemente agotado. Dejó de molestar a Minato que su estudiante de Chunin tenía por encima de las reservas de Chunin porque ya había hecho su elección en el momento en que vio a la entidad revelar esos ojos rojos como la sangre y matar con ellos. En el fondo, Minato no quería sospechar del niño. Pero había demasiadas oportunidades para correr, demasiados riesgos si hacía la vista gorda a la habilidad del niño. Aunque pequeño, había habido muchas pistas que apuntaban a la presencia potencialmente dañina de Obito. Minato tenía una obligación, y la muerte de un Chunin por la mano de Obito había sido todo lo que el rubio necesitaba para tomar su decisión final. Porque, aunque Obito no mostró tendencias violentas directamente hacia Konoha, el único factor real que había impedido que Minato se enfrentara al niño era porque creía que podía matarlo si era necesario. Realmente creía que, al menos, Obito, o quienquiera que fuera en el cuerpo de su alumno, era incapaz de dañarlos. Pero acababa de demostrar que en realidad estaba bastante calificado para desafiar a Minato en su habilidad y matar a Rin y Kakashi. Incluso si nunca había mostrado ninguna tendencia violenta hacia ellos, todavía tenía la habilidad. Sabiendo que era un desconocido, era una oportunidad que Minato no podía correr. Minato había decidido dejar de huir de lo que había pensado que era la verdad. Entonces, endureció sus nervios y se enfrentó al niño. Y sin embargo, lo que había descubierto no era en absoluto lo que había esperado. Se había preparado para la posibilidad de traición, un espía con la cara de Obito, la posibilidad de que el chico que conocía estuviera muerto. Con toda honestidad, Minato había esperado lo peor, con la confrontación en la biblioteca hace un tiempo. ¿Por qué estaba estudiando jutsu de reemplazo corporal? Le hizo pensar en el funcionamiento mórbido de Orochimaru, que siempre dejaba una sensación de frío en la boca del estómago de la rubia, una sensación que se confirmó no hace mucho tiempo y que condujo a la desamparada venerada de Sannin. Sin mencionar la revelación del Sandaime para él. Habría tenido sentido, por mucho que Minato deseara que no fuera así, que este Obito fuera un simple caparazón. Un enemigo enfermo y retorcido que llevaba su piel. Pero, viaje en el tiempo. Le había sorprendido tanto el concepto, la respuesta que le había dado el niño, y ni siquiera se le había dado la oportunidad de pasar del shock a la incredulidad y la ira justa. ¿Qué se suponía que debía pensar? Parte de él rechazó la idea misma, el concepto mismo de que Obito era del futuro. Fue ilógico, y posiblemente una de las afirmaciones más improbables y tontas del enemigo capturado Shinobi desde que tengo amnesia. Pero Minato era un maestro de Finjutsu. Como tal, tenía un proceso de pensamiento bastante abierto y asimilaba múltiples tipos de información. Literal, objetiva, potencial, figurativa, objetiva, subjetiva, todo. Si lo pensaba, realmente lo pensaba, dejando a un lado la mente objetiva de un pensador literal, tenía sentido. En una forma extraña de hablar todo está lleno de agujeros. El concepto de un ladrón de cadáveres tenía sentido para la escasa evidencia proporcionada por los propios encuentros de Hokage y Minato con Obito, pero nunca habían descubierto el Sharingan. Había demasiadas preguntas con respecto al jutsu, pero lo que había confirmado era que se necesitaba una gran carga emocional para la activación del Sharingan, una pérdida inmensa para el Mangekyou, en consecuencia. ¿Por qué un ladrón de cuerpos de repente tiene la iteración más poderosa del jutsu del clan Uchiha, cuando el dueño original del cuerpo ni siquiera había activado la forma más básica? Habían sido preguntas menores, aparentemente sin relación, que Minato había rechazado, debido a su renuencia a darse esperanzas. Había encontrado estos detalles muy pocos e intrascendentes, y por lo tanto se había inclinado hacia la idea del secuestrador del cuerpo, que no se ajustaba a todo el esquema tanto como había pensado originalmente. Pero el concepto de viaje en el tiempo encaja. Después de todo, ¿por qué no? Una situación tan extravagante, completamente fuera de las manos de Minato, Konoha, causada por una hazaña tan extravagante supuestamente imposible de lograr.
El rubio sacudió la cabeza, colocando sus dedos medio y puntero en la frente mientras luchaba contra el dolor de cabeza que se aproximaba. El ki vio una extraña y aleatoria tangente para que su mente divague, hasta que recordó lo que dijo el zorro, algo que en realidad no fue tan aleatorio y sin relación alguna como pensó al principio. En las siniestras advertencias de la bestia, había señalado a un viajero, aunque este era un detalle que se podía pasar por alto fácilmente debido a la aparente falta de conexión que tenía con cualquier cosa en comparación con sus otras palabras. Qué equivocado había estado Minato. Qué equivocados habían estado él, Jiraiya y Kushina, porque esa era quizás la revelación más sorprendente de todas, por muy oculta que fuera. Parte de Minato planteó la hipótesis de que Obito no era de quien hablaba el zorro, pero rápidamente rechazó el pensamiento. ¿De qué otra cosa, de quién más podría haber estado hablando Kibi? Sus palabras corroboraron las propias de Obito en su confesión, así como sus acciones. Obito no parecía ser una amenaza, y el zorro había apoyado subrepticiamente esta idea, pero, ¿qué tipo de evidencia de una bestia de odio podría tener algún peso? Estaba en conflicto. Completamente, devastadoramente en conflicto. Sus esperanzas y sus reflejos condicionados luchando, su corazón endurecido pero débil y su mente entrenada y shinobi, en un callejón sin salida. Estaba tan confundido y sin dirección como estaba en conflicto. Porque los que deberían ser sus enemigos son amigables, y los que deberían estar de su lado tienen lealtades desconocidas. Pero el hecho era que, a pesar de todos sus pensamientos y emociones en guerra, Minato había traído a Obito de regreso a Konoha. No muerto. No unido. No sellado. Gratuito. Incluso si lo que dijo el Kibi no era verdad, lo cual, si el rubio fuera completamente honesto, estaba empezando a creer, dejando a un lado su conciencia regañona como shinobi, e incluso si aún no sabía toda la verdad detrás de Obito, lo había traído de vuelta. Minato era dolorosamente consciente del hecho de que, a pesar de sus sospechas, todavía confiaba en Obito hasta cierto punto. De hecho, las emociones más frecuentes en su mente no eran la sospecha y el miedo, sino, lamento, vacilación y decepción. No en Obito, al menos no del todo. Deseaba que el chico se lo hubiera contado antes y le hubiera contado todo, pero no pudo hacer un juicio exacto hasta que supo toda la verdad, sino en sí mismo. Si aceptara el concepto de viaje en el tiempo, ¿qué había hecho mal? ¿Por qué Obito tuvo que sufrir tanto? Solo estaba captando información, pero ¿por qué murió Rin? ¿Por qué se mueren, dejando que su amada morir así, y el abandono de sus restantes dos estudiantes, que necesitaban orientación y apoyo a la mayoría, a valerse por sí mismos? Minato necesitaba respuestas que Obito no estaba dispuesto a dar, que Minato no estaba dispuesto a atacar a su alumno otra vez. Ya lo había hecho una vez, lo cual había sido lo suficientemente difícil como para reunir el coraje. Para hacerlo de nuevo, cuando todavía no tenía pruebas sólidas de que Obito estaba mintiendo, que realmente era una amenaza, con la posibilidad de incriminar a un inocente, alguien que resultó ser el estudiante de Minato, no pudo hacerlo. Especialmente después de tantas muestras de lealtad que Obito había demostrado, que Minato se había metido en el fondo de su mente después de emitir un juicio silencioso sobre el niño durante su rango CL más reciente, justo antes de su enfrentamiento. Obito miró a sus indispuestos compañeros de equipo, Kakashi y Rin durmiendo, el Kage Bunshin de Minato fingiendo estar inconsciente, y corrió. En ese momento, Minato había sentido furia por la cobardía de Obito antes de corregirse, diciendo que no podía culparlo. Después de todo, no era Obito sino un ladrón que llevaba el cuerpo del niño. Realmente había pensado que Obito los había abandonado. Sin embargo, mientras lo pensaba, considerando la supuesta verdadera edad mental del niño, era muy probable que Obito se hubiera dado cuenta de que su atacante lo perseguía, que, a pesar de ser un supuesto enemigo desconocido, su prioridad era Obito. Y, sintiendo el peligro, decidió mover la batalla a terrenos más neutrales con la esperanza de proteger a sus compañeros de equipo. El rubio no pudo evitar sus pensamientos traidores, pero ¿cuáles? ¿Los que condenan a Obito o los que le dicen que confíe en el niño? Y solo le resulta cada vez más difícil hacer este juicio, nuevamente. Especialmente cuando sabía cuál sería el siguiente paso si aceptaba la idea de que Obito era una amenaza. Minato no estaba dispuesto a someter a su estudiante potencialmente inocente a TI, y ahora que el concepto de viaje en el tiempo se incluyó en la ecuación, era muy posible que, incluso si Obito era inocente, no pudiera darle las respuestas a Minato. Él quería
no cuando se trata de algo tan volátil y precario como el tiempo, cuando nadie sabía qué repercusiones podrían recuperarse como efectos secundarios. Y, sin embargo, tampoco podía aceptar completamente a Obito. Inadvertidamente, un recuerdo de cuando Minato no tenía dudas, ninguna preocupación particular acerca de que su estudiante no fuera quien se suponía que debía aparecer en la vanguardia de su mente. Por supuesto, Minato-sensei, había dicho Obito con una sonrisa tan inocente y confiada. Y también confío en ti. Con una mueca, Minato se recostó y permitió que su cabeza se reclinara, cerrando los ojos con fuerza como si tratara de evitar sus preocupaciones. Eso es todo, Obito, pensó en voz baja, con las manos en puños a su lado. Yo, ya no sé si puedo confiar en ti. ¿Alguna razón por la que pareces estar sufriendo los efectos posteriores del estreñimiento doloroso, Tebane? La única señal de la sorpresa de Minato fue un movimiento incontrolado de su ceja, antes de sentarse para mirar a su esposa. Kusina se acercó y se sentó a su izquierda, observándolo con ojo crítico todo el tiempo. ¿Qué pasa? Ella preguntó en voz baja, el tono burlón de antes se había ido. Minato abrió la boca para hablar, lo más probable es que dijera algo sobre estar bien por temor a preocuparla, pero se detuvo, pensando en contra de eso. Después de todo, esto no era exactamente un problema que quería llevar al Hokage todavía, no cuando el hombre y la aldea en sí eran un contribuyente importante a su preocupación general. ¿Se trata de Obito, no? El rubio sintió una breve sorpresa ante la perspicacia de su esposa, pero el sentimiento se disipó rápidamente, aunque a ella le gustaba actuar de manera opuesta. Ruidosa, bulliciosa, tonta, Kusina seguía siendo un Chunin, y un individuo que, a pesar de no poder igualarlo perfectamente en la batalla, seguía siendo alguien a quien él estaba orgulloso de tener a su lado. Especialmente en casos como este. Aclarándose la garganta, se obligó a relajarse mientras giraba para mirar el pergamino que tenía delante, incapaz de mirar al pelirrojo. No podía decirle toda la verdad, se negó a someterla a los posibles castigos que seguirían si su decisión final era retener información del Hokage. Sí. Sí, se trata de Obito. A través de sus periféricos, vio sus ojos violetas estrecharse. Yo, creo que le he fallado. Ha cambiado tanto, de una manera que ya no puedo reconocerlo completamente. Está claro que ha sufrido, y ¿por qué no entiendo? Porque simplemente no lo dirá yo, hay una grieta. Una grieta que no puedo cruzar, y no sé qué hacer. Cerró los ojos en resignación silenciosa. Lo pienso, un silencio no muy tenso, pero no exactamente cómodo cayó cuando Kusina lo miró fijamente. Minato abrió los ojos para mirar de nuevo la mesa de café frente a él, resistiendo el impulso de inquietarse. Obviamente hay más de lo que estás dejando, pero, creo que Obito está bien, Datebane. La rubia le dirigió una mirada inquisitiva, y fue el turno de Kusina de apartar los ojos en una contemplación silenciosa. Obito, siempre ha sido un chico duro con fuertes convicciones, siempre capaz de recuperarse después de una desagradable caída. Sin embargo, la gente nunca pudo ver estas cualidades raras y notables, porque estaban demasiado ocupados enviándole miradas mordaces y comentarios degradantes. Ella puso una mano reconfortante en el brazo de Minato, volviéndose hacia él con una pequeña sonrisa. Aunque Obito ha cambiado, no creo que sea necesariamente malo. Ha crecido, madurado y sus travesuras infantiles se han vuelto más refinadas con la edad y una mente más aguda. Una mirada contemplativa cruzó la cara del pelirrojo. ¿Te has dado cuenta, verdad? Él tiene este aire determinado sobre él, y él es aún más firme en la defensa de sus seres queridos. Al principio era preocupante, porque una convicción tan fuerte suele ser el resultado de la pérdida, señaló Minato interiormente. Otra pequeña pista a favor de la teoría del viaje en el tiempo, pero era inconfundible. La voluntad de fuego es fuerte en Obito, aunque a veces parece nublada por la oscuridad y la tristeza. Definitivamente podría haber tenido una infancia más feliz, y debería haber tenido una familia que lo amaba por lo que era. Pero él todavía es fuerte. Aunque Minato vio la convicción en los ojos de Kusina, sus palabras no habían funcionado para él. Parecía pensar que las preocupaciones de Minato se basaban completamente en la idea de que le había fallado a Obito, lo cual, para ser honesto, era cierto, pero no le preocupaba lo fuerte que era el niño tanto como... Eso, no es eso, sé que Obito es fuerte, un hecho que él estaba muy consciente de haber notado, haciendo una mueca interior al recordar su confrontación, es que él es diferente. Está escondiendo cosas, y yo solo, ya no sé qué hacer. Sí, hay convicción en esos ojos, y aunque quiero creer que es con buena intención, todavía no puedo encontrar la raíz exacta de su comportamiento.
Tragó con dificultad, su voz se convirtió en un susurro. No puedo decir si es una amenaza. Y si ese fuera el caso, si Obito resulta ser una amenaza para Konoha, Minato no estaba seguro de poder manejarlo. Sí, él era un Chunin de Konoha. Graduado de la academia a la edad de 10 años como el novato del año. Promovido a Chunin ni siquiera un año después, fue enviado a Ambu no mucho después de eso, y finalmente recibió el puesto de Chunin a los 16 años. Namikaze Minato era un shinobi, un asesino entrenado de Konoha, que sabía cómo matar a los enemigos de la manera más visible, capaz de asesinar objetivos y llegar a casa mucho antes de que alguien fuera alertado, capaz de torturar información incluso de los más duros. Veteranos, pero todavía era un humano con conciencia, y solo porque había sido capaz de sangrar, torturar y matar a otros con miradas engañosamente en blanco, solo porque las pesadillas habían dejado de ser un problema hace mucho tiempo, todavía tenía su moral. Una cosa era desensibilizarse de matar personas sin nombre que él sabía que tenían familias, pero que él personalmente no conocía. Otra era cometer los mismos actos contra alguien que uno había aceptado como una especie de miembro de la familia. Pero, la voz de Kusina sacó al rubio de sus reflexiones, y él se volvió hacia ella con una mirada cansada. Ella colocó su fría y suave palma contra su mejilla y lo miró a los ojos. A pesar de que Obito está ocultando cosas, aunque parezca sospechoso, ¿es realmente tan malo? El hecho de que alguien oculte algo no significa que tenga que ser nefasto o tener malas intenciones. Ella se recostó, sus ojos adquirieron una mirada lejana. Después de todo, piense en el comienzo de nuestra relación. Sabíamos todo el uno del otro desde el principio. Quizás sintiendo su leve confusión, ella explicó. El Kibi. Te había ocultado mi condición de Jinchuriki porque tenía miedo. Miedo de ser juzgado y odiado por ti, por ser lo que otras personas llamarían un monstruo. Minato abrió la boca para hablar, pero después de un momento, la cerró mientras consideraba sus palabras. Tenían sentido, en realidad, y levantaron un poco del peso de su carga de sus hombros. Después de todo, Obito había hablado sobre la oscuridad, sobre cómo estaba contaminado, en un tono claramente autocrítico. Era una deducción lógica que Obito se sintiera cohibido de que su maestro lo juzgara, si hubiera terminado siendo tragado por la oscuridad en el futuro, como dijo. Sintió el regreso de la fría palma de Kusina cuando ella le sonrió. ¡Qué vergüenza!, reprendió juguetonamente, sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. No debería tener dudas y pensamientos tan oscuros, Tebane. No es como usted, señor Sunsine. El rubio se echó a reír cuando se volvió hacia el pergamino, aunque no tenía humor real. Creo que sé cuál es el problema. Creo que una parte de mí realmente espera que él no sea Obito. Espere que no haya sido a Obito a quien había amenazado, a quien abandoné y traicioné. Con los codos aún apoyados en las piernas, acunó la cabeza entre las manos y suspiró. Fue mucho más fácil aceptar la idea de que no era él, pensar que era un enemigo, en lugar de alguien que me importaba, que había perjudicado, alguien que, en última instancia, fallé. Otro silencio cayó. Finalmente, Kusina suspiró. ¿Hay mucho, no? La rubia hizo una mueca, pero asintió de todos modos. Sintió que su mano descansaba sobre su brazo en un gesto tranquilizador. Bueno, si realmente caíste como si le hubieras fallado, entonces solo hay una cosa que puedes hacer por él, Tebane. Minato se volvió hacia ella, sus ojos azules la miraban a través de su rebelde flequillo. ¿Qué? Una brillante sonrisa se formó en su rostro, sus ojos brillantes. Esté allí para él, por supuesto, tonto. Incluso si es fuerte, sigue siendo solo humano, y habrá momentos en que necesitará a alguien que lo ayude y lo ayude. Sea un apoyo constante para él, asegúrese de estar allí para escucharlo, para ayudarlo. Hazle entender eso, incluso si entrara en el momento más oscuro de su vida. Minato estaba sentado derecho, ahora, y la mano de Kusina se deslizó hacia la suya. Ella entrelazó sus dedos y un brillo determinado brilló en sus ojos. Siempre estarás allí para ayudarlo a sobrevivir. En un momento, con sus inhibiciones a un lado, los ojos de Minato se abrieron. Por supuesto. Había estado tan concentrado en lo que temía, en la posibilidad de una pesadilla hecha realidad, que había olvidado. ¿No se había dicho a sí mismo que estaría allí para proteger a Obito, después de que el niño había intentado suicidarse? ¿No había prometido que siempre estaría allí para él? ¿La responsabilidad sería condenada? ¿Cómo pudo haber olvidado algo tan importante? Sí, Obito había mostrado rarezas. Sí, gran parte de lo que había hecho allanó el camino hacia pensamientos menos que positivos, especialmente cuando se lo puso en la mente de un shinobi entrenado.
Pero, aparte de la terquedad entrenada, Minato pudo ver que el niño seguía siendo Obito, las pequeñas acciones, las complejidades que eran completamente Obito y la forma atenta, casi obsesivamente protectora, de que el Uchiha miraba a su equipo. Minato había estado tan concentrado en la evidencia incriminatoria que había dejado de lado los detalles más pequeños, categorizándolos como delirios de su mente esperanzada. Un sobresalto, pero aliviado y relajado. ¿Cuándo fue la última vez que sintió una alegría desinhibida como esta? Se le escapó una carcajada, incluso como una curiosa, pero leve humedad que le pinchaba las comisuras de los ojos. Se volvió hacia ella, sonriendo muy levemente mientras sostenía sus manos entre las suyas. ¿Realmente has adoptado a mi equipo, no? Kusina dio un pequeño puchero. Por supuesto. Y no te distraigas, es mejor que le dejes en claro a la cabeza de bloque de Uchiha que estás allí para él, Datebane. Sus rasgos se suavizaron en una sonrisa que reflejaba la de Minato. Necesitará saber que tiene a alguien en su esquina. La sonrisa de la rubia creció. Como tú, para mí. En respuesta, Kusina lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Me gustas por ti y me gustas por mí. ¿Por qué, Obito? El Uchiha dirigido se volvió hacia los dos intrusos que perturbaron su ensueño. Bueno, en realidad, él estaba sentado en la cima del monumento Hokage, donde la cara de Minato se uniría a Shodai, Niraime y Sandaime Hokage un día, y no estaban invadiendo nada que él no era. Y probablemente debería haber estado relativamente agradecido. Su ensueño se parecía más a él reviviendo sus partes más oscuras de su vida. Así que no fue agradable, pero al menos podía guisarse en una repugnante autocompasión y enojo en paz antes de que el gobierno de Konoha descendiera sobre él como el Akimichi a un buffet. De todos modos, los miró con una mirada no impresionada. Kakashi, Rin. ¿Qué quieres? La morena se volvió hacia Kakashi con una mirada de nerviosismo. Mira, sabía que no era una buena idea. Él no quiere. Kakashi dio un paso adelante, ignorando el tirón incesante de Rin en su manga. ¿Qué demonios, Obito? ¿Por qué deberíamos darle tiempo para abrirse a sí mismo como si eso hubiera funcionado? Kakashi gruñó, haciendo que la ninja médica retrocediera un poco antes de fruncir el ceño con determinación. Obito simplemente levantó una ceja. Estaba justo ahí. De todos modos, comenzó Chunin de cabello plateado nuevamente, volviéndose para mirar a Obito con los ojos entrecerrados. Creo que es hora de que nos contaste todo. ¿Por qué has sido tan lejano? No nos dice nada más a menos forzada que utilizó para decirnos todo, desde la cena de la noche anterior a su última travesura sin preguntar y siempre estás escondiendo algo. Sus hombros estaban rígidos y la frustración era evidente, por la mueca de dolor en su rostro. Eso se puso aún peor después de la misión. Eso fue hace 2 días y de repente ni siquiera hablarás con ninguno de nosotros. ¿Qué demonios sucedió hace 5 meses y qué estás escondiendo? Él lo exigió. Y por alguna razón, una razón probablemente irracional y tonta, que no podía ser del todo explicada, molestó a Obito. Estaba cansado de esto. No tienes derecho a saberlo, dijo sin rodeos mientras metía las manos en los bolsillos, apartándose de los dos con un falso desinterés. Kakashi vaciló y Rin lo miró con los ojos muy abiertos y confundidos. ¿Qué? El Uchiha suspiró, volviendo la vista hacia ellos. Mira, Kakashi. Todavía estás agobiado por tu pasado. ¿Te niegas a hablar con alguien sobre eso, seguir adelante y vivir realmente en el ahora? ¿Qué? El ataque parecía positivamente escandalizado, retrocediendo brevemente antes de dar 2 pasos hacia adelante con una mirada fulminante. Esto no se trata de mí, se trata de, como dije, interrumpió Obito, volviéndose para mirar a Kakashi completamente. No tienes derecho a saber. Mientras tú mismo estés agobiado por tu propio pasado, ¿qué te hace pensar que tienes derecho a saber cuáles son mis problemas? Él resopló. ¿Por qué el interés? De todos modos. Eres tan bueno para evitar tus propios problemas y dejarlos de lado, que creía que ni siquiera pestañearías los problemas de los demás. Kakashi lo miró con una mirada curiosamente en blanco, mientras Rin miraba vacilante entre ellos. Al darse cuenta de que probablemente no obtendría una respuesta, Obito se encogió de hombros y se dio la vuelta, planeando encontrar otro lugar para caer en sus pensamientos. No podía quedarse aquí, obviamente, porque 2 de los contribuyentes a sus preocupaciones estaban allí. No podía regresar a casa, al departamento de Minato y Kusina, por la misma razón. Obito levantó la cabeza hacia el cielo, debatiendo sus opciones.
Él podría ir al bosque de la muerte teniendo en cuenta que muy pocas personas fueron allí, o que pudiera deslizarse fuera de Konoha y quedarse en los bosques de los alrededores, como lo habría hecho menos preocupaciones sobre el encuentro con alguien que no quería hablar. Pero una idea aún mejor era entrar en su dimensión Kamui, capaz de acceder a él en este momento. Maldición. Obito saltó un poco al oír la voz y se volvió para ver a Rin igual de sorprendido, y Kakashi furioso, mirando fijamente al suelo. Nunca antes había visto al chico tan descaradamente enojado como este. Irritación, sí, aburrimiento, sí, reticencia, definitivamente. Ataque. Kakashi siempre había sido del tipo que ocultaba sus emociones y las mantenía atadas, pero esto... Bien. Bien, ¿quieres saber? ¿Quieres saber sobre mi pasado? Gritó, una vez más sorprendiendo a los otros dos con la emoción cruda y desenfrenada en su voz. Estaba asustado, Obito, estaba asustado. Este equipo, es, mi constante, lo que me mantiene castigada. Pero tú, cambiaste, nunca se suponía que eras el tipo de persona que simplemente se rendía como eso. Ustedes son mi escape. Se ahogó con las palabras y se burló de mi pasado, del recuerdo inquietante de Ataque Sakuno, que era un tonto, un idiota y un jodido cobarde. El equipo 7 me mantiene equilibrado, siempre lo ha hecho. Levantó la vista, su penetrante mirada se cruzó con la de los Uchiha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que cambiar? ¿Por qué tuviste que arruinar? Obito miró a sus dos compañeros con los ojos muy abiertos y desconcertados. Los hombros de Kakashi estaban rígidos, con un temblor leve y aterrador, y nunca el chico parecía tan frágil. Sus ojos estaban ligeramente ensombrecidos por su flequillo, y aunque usaba su máscara habitual, el viajero del tiempo podía ver las líneas de estrés y las emociones apenas reprimidas escritas tan claramente en su rostro. Y como de costumbre, Rin estaba atrapada en el medio, sin saber qué hacer para aplacar a sus dos compañeros de equipo volátiles, a pesar de sus constantes esfuerzos por ser el pegamento para unirlos y mantener la paz. Este colapso no había ocurrido la última vez, pero ¿quién iba a decir que no lo habría hecho? En sus ojos, en los ojos de Uchiha Obito, Kakashi siempre fue un objetivo, un muro que superar. Ataque. Kakashi era su rival, el novato casi insuperable del año en su grado, que era un prodigio de principio a fin, destinado a la grandeza como un poderoso shinobi. Pero debajo de todo, todavía era humano, todavía un niño, y terriblemente perdido. Tal vez si hubiera sido más abierto. Tal vez si hubiera prestado más atención a sus compañeros de equipo. Tal vez si hubiera sido más receptivo con sus compañeros de equipo. Obito no pudo evitar pensar, entonces tal vez podría haber hecho que Kakashi viera la verdad antes, algo que solo su muerte había logrado hacer anteriormente. Porque siempre pensó que lo que realmente hacía que su terco e idiota compañero de equipo viera la verdad no eran sus palabras, sino la impresión que le había dejado su propia muerte. Porque de todos los de su año y edad, Kakashi era el más propenso a tomar las palabras de una persona muerta de corazón. Sacudiendo la cabeza, Obito regresó a sus compañeros de equipo e hizo un gesto señalador hacia el suelo. Lo miraron con miradas inquisitivas. Siéntate, ordenó humildemente, pero sin amenaza. Suavemente. Aunque confundido, Rin se sentó y Kakashi lo siguió de mala gana. Obito también se sentó con las piernas cruzadas, frunciendo el ceño cuando el chunin de cabello plateado agachó la cabeza para que sus ojos estuvieran completamente ocultos por su cabello rebelde. El Uchiha no pudo evitar la leve mueca que se formó en su semblante mientras leía el lenguaje corporal de su amigo. Siempre había sabido que Kakashi era un tipo de persona quebrantada. Había pasado sus años como la sombra de Madara sabiendo esto, observando, burlándose con disgusto de la debilidad que el adulto mayor mostraba tan abiertamente en la piedra conmemorativa. Había comenzado con su propia muerte aparente, luego con la de Rin, y el golpe aplastante para el yo ya inestable de Kakashi fueron las muertes de Minato y Kushina. Parecía que, incluso antes de esa cadena particular de eventos, Kakashi se había roto incluso antes de eso. De la muerte de su padre, Ataque Sakumo. Un resultado comprensible, considerando su edad en ese momento. Tenía 6 años y, aunque era un genio, no habría entendido las razones detrás de la elección final de su padre. Ahora no era el momento para que Obito sintiera sus propios sentimientos de autocompasión y arrepentimiento, se dio cuenta. Podría hacerlo en otro momento, cuando no afectaría a su equipo. Lo necesitaban en este momento, y estaba seguro de que estaría allí para ayudar todo el tiempo que pudiera. ¿Sabes? Tu padre fue un héroe para mí, finalmente comenzó, haciendo que los otros dos chunin lo miraran.
La mirada de Kakashi, que estaba abatida hace solo unos segundos, de repente tenía un brillo agudo y amargo. Dispuesto a sacrificar una misión para salvar a sus amigos. Salvó a muchas familias de tener que llorar por sus seres queridos en ese sentido. Kakashi se puso rígido. Él rompió las reglas. Fue rechazado por eso, y luego se suicidó para escapar de la negatividad. Era solo un cobarde, que no podía dejar de lado su propia conciencia culpable y hacer lo correcto. ¿Crees que lo que hizo estuvo mal? Kakashi abrió la boca para responder afirmativamente, pero detuvo la reacción automática cuando vio la mirada firme e inquebrantable de su compañero de equipo. ¿De verdad crees eso, Kakashi? El ataque estaba aturdido, por sorpresa y por la línea de preguntas sin duda confusa. No pudo responder. No creo que se haya equivocado, comenzó Rin en voz baja, y los otros dos Chunin se volvieron hacia ella. Ella apretó el material de su falda en sus manos. Yo creo que habría tomado la misma decisión si estuviera en su posición. Pero un Chunin de Konoha tiene un deber. Kakashi mordió irritado, incitando un respingo. Se convirtió en el líder de su misión, y se le encomendó la tarea de llevar a cabo la misión hasta el final, sin importar las bajas. No lo hizo, decidiendo salvar las vidas de los demás, quienes con mucho gusto dio sus vidas por la aldea, todo porque era demasiado débil para tomar la decisión correcta. Aunque somos shinobi, seguimos siendo humanos. Rin gritó con fuerza, sorprendiendo a Obito ligeramente. Tu padre hizo un sacrificio para que su equipo no tuviera que hacerlo. No puedo imaginar lo que sucedería si, tragó saliva, con los ojos sospechosamente húmedos. Si me dejara aquí, y descubriera que ustedes dos y Minato-sensei murieron, tanto Kakashi como Obito se quedaron en estado de shock cuando el médico de su equipo se echó a llorar, intentando ayudar a limpiar y ocultar el resultado de su propio colapso emocional. Sin embargo, el Uchiha se recuperó rápidamente y acunó a Rin en un abrazo reconfortante cuando se volvió para mirar al ataque. ¿Ves, Kakashi?, murmuró, sin hacer contacto visual. Como dijo Rin, seguimos siendo humanos, y por eso tenemos emociones. Ningún shinobi realmente puede matar sus emociones. ¿De qué estás hablando? Los mejores shinobi saben cómo matar sus emociones. Kakashi gritó a través de su sorpresa y vacilación, un toque de pánico desenfrenado en su tono. Los mejores pueden convertirse en máquinas sin corazón, herramientas, para llevar a cabo sus tareas con la mayor eficiencia. Kakashi, interrumpió Obito, fijando al niño con una mirada severa. Escúchenme. Los que rompen las reglas son basura, pero los que abandonan a sus camaradas son incluso peores que la basura. Pero, las reglas, el viajero del tiempo esbozó una sonrisa amarga. La acción sola fue suficiente para detener las palabras de Kakashi. Porque, ¿de qué sirve luchar si abandonamos a nuestros camaradas? ¿Abandonamos a las personas que nos importan? Sí, los shinobi llevamos a cabo nuestras tareas por el bien de Konoha, pero Konoha no es solo una aldea, sino todo lo que deseamos proteger. Nosotros luchamos para defender a nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestras familias. Si los abandonamos, entonces no tenemos nada. Observó al Chunin de cabello plateado por un momento antes de continuar. Dime, ¿realmente crees que las reglas son tan importantes? ¿Estarías dispuesto a sacrificar mi vida, la vida de Rin y la vida de Minato-sensei para obedecer tus reglas? Una mirada de horror absoluto y comprensión mórbida cruzó la cara de Kakashi mientras entendía completamente las implicaciones. No lo haría, no permitiéndole terminar su declaración, Obito agarró el brazo de Kakashi y tiró, forzando al niño a una incómoda maraña de extremidades que se convirtió en un abrazo. Observó con asombro cómo Rin también abrazó a Kakashi, con obvias marcas de lágrimas en sus mejillas. El ataque permaneció completamente quieto, sin embargo, una rigidez gélida cubría sus hombros. Lo sabemos, Kakashi. Rin, Minato-sensei y yo, lo sabemos, y siempre estaremos allí para ti. Ligeramente palmeó a sus dos compañeros de equipo en la espalda. La acción fue algo difícil debido a que se apoyaron en él. Sin embargo, podía sentir que ambos se relajaban, y valió la pena la acción. Por supuesto, esperamos que tú también estés allí para nosotros, cuando el tiempo lo requiera. Cuando no recibió respuesta, se quedó mirando el cabello plateado que obstruía un buen tercio de su vista, otro tercio bloqueado por marrón chocolate. «Oi», gritó con falsa desaprobación, empujando a su compañero de equipo mientras lo hacía. Kakashi se tensó. «Tú también estarás allí para nosotros, ¿verdad?». Después de un momento, la tercera parte de la visión de Obito obstruida por la plata cambió, lo que indica que el niño asintió.
Obito se dio cuenta, entonces, que estaba más o menos atrapado donde estaba. Rin tenía sus brazos alrededor de Obito y Kakashi, al menos la mitad de su peso contra el primero. Esto último era muy parecido, solo sus brazos descansaban sin fuerzas a sus costados, claramente rehusándose a participar plenamente en el acto improvisado de intimidad, a pesar de haberlo necesitado claramente. El viajero del tiempo suspiró. A pesar de que había otras cosas que sentía que tenía que hacer, decidió que dejaría que sus pequeños compañeros de equipo tuvieran este momento. Después de todo, no era como si lo odiara o lo encontrara desagradable. No, de hecho lo disfrutó, de hecho, fue un poco extraño, ciertamente, considerando que tuvo un contacto positivo mínimo con alguien durante los últimos 2/3 de su vida anterior, e incluso como un pequeño tío, no era exactamente un amado niño. Pero aún así fue una experiencia agradable. Obito sonrió con tristeza, sus ojos se dirigieron hacia el cielo sin nubes. Era lo menos que podía hacer por ellos, proporcionarles este breve consuelo. Especialmente porque tenía la sensación de que sería una de las últimas cosas que podría hacer por ellos. Lo sé, pero por favor. No me quites esto todavía. No hizo eco de las palabras en su mente a nadie en particular. Solo un poco más largo, Obito regresó a casa mucho después de que el sol se hubiera puesto, esa noche. No había querido infringir el tiempo de Minato y Kushina en casa, así que, como había estado planeando antes, se propuso meditar en su dimensión Kamui. Sin embargo, en lugar de permitir que sus emociones volvieran a apoderarse de él, planeó y estructuró los posibles resultados del futuro. Una y otra vez, repasó los posibles escenarios que seguirían después de confrontar a Minato una vez más. Podía permanecer el tiempo que fuera necesario, y no le importaría ser colocado en la hospitalidad de TI, solo que se iría tan pronto como un Yamanaka entrara en la ecuación. Quería permanecer en Konoha el mayor tiempo posible, pero como había resuelto antes, no podía permitir que Konoha se involucrara demasiado. Entonces, reflexionó sobre el probable resultado de que se convirtiera en un ninja desaparecido una vez más. Contempló fingir su muerte, o pretender ser un ladrón de cuerpos, como era la creencia popular aparente, para mantener su nombre limpio de manera egoísta. Lo que haría después de eso no estaba completamente seguro, pero fue en la línea de cazar a Orochimaru para detener sus experimentos y planes, ir a Madara y matar al hombre, y en cuanto a Kaguya, bueno, Obito no estaba muy seguro de su pequeña sombra. Todo lo que sabía era que Madara había pensado que creó Black Zetsu durante la estadía del viajero en el tiempo, pero eso era algo que claramente no era el caso. Lo que Obito no sabía era lo que Black Zetsu había hecho antes de eso. Dudaba mucho que el ser realmente se hubiera quedado en la cáscara del Jubi durante los 1000 años transcurridos desde el sellado de Kaguya, y la idea le preocupaba. De todos modos, después de considerar que había pasado un tiempo aceptable, abandonó los límites de su dimensión y regresó a su hogar. Obito, con un uso mínimo de chakra y con la mayor precaución, entró en el acogedor apartamento por la ventana. Escaneó brevemente el perímetro en busca de movimiento antes de asentir para sí mismo, considerando que era seguro dirigirse a su habitación. Obito. El Uchiha dirigido comenzó, sin haber esperado, o percibido, al hombre que se acercaba a él. Miró a Minato con cautela y le devolvió la mirada con una expresión sombría. Si pudiera decir una palabra. Obito bajó la mueca casi automática, Obito asintió mecánicamente. No quería escucharlo. Él realmente no quería oírlo, y él se había atrevido a esperar que la confrontación no pasaría. Después de todo, habían pasado 2 días, un lapso de tiempo mucho mayor de lo que esperaba. No quería que su paz se rompiera, y sin embargo, suspiró, una resignación comprensiva tuvo lugar en sus ojos donde la cautela permaneció una vez. No sabía cuál era su destino, si iba a ser juzgado, ejecutado o exiliado, no lo sabía. Cualquiera que sea el caso, todavía tenía tareas que cumplir, cabos sueltos para atar. Si iba a ser encarcelado, entonces realmente no tenía más remedio que convertirse en un ninja perdido. Obito reprimió el resoplido que amenazaba con sonar ante el pensamiento. Qué irónico. Justo como Kibi había dicho, él vino al pasado, pero simplemente estaba reviviendo su vida infeliz, incluso si era para deshacerse de las amenazas a las personas que cuidaba. Sin embargo, se estaba adelantando a sí mismo y no estaba seguro de lo que iba a suceder. Eran simples reflexiones de lo que podía, pero ¿se le podía culpar? Se negó a hacerse ilusiones, y era más seguro, para su mente fragmentada de cordura cuestionable, simplemente asumir lo peor. Con ese pensamiento en mente, levantó las muñecas, con los ojos pegados a las manos, y echó de menos la ceja levantada del rubio.
Entiendo, dijo Obito en voz baja, pensando que la posibilidad de encarcelamiento se estaba volviendo cada vez más plausible, algo que no podía juzgar si su probabilidad se debía a su propia mente nublada o la verdad. Sin embargo, el plan era quedarse en Konoha, justo hasta el punto en que se necesitara un Yamanaka. Solo, antes de ser juzgado, antes de que se dicte mi sentencia, me gustaría tener una solicitud. Frunció el ceño con disgusto ante el leve temblor de su voz, sin darse cuenta de cómo las cejas de su sensei se alzaron. Cálmate, pensó con dureza. Lo agradecería, si solo por un día, ¿pueden todos ustedes pretender que todavía somos un equipo? Era una solicitud que sabía que no se cumpliría, especialmente si su próximo destino era TI o prisión. Aún así, fue un tiro vale la pena preguntar por no mencionar que quería un último día con todo el mundo de equipo 7, los 7 equipos que recordaba con tanta claridad. Kakashi, el bastardo frío pero afectuoso en secreto. Rin, la chica amable que siempre tuvo la mala suerte de quedar atrapada entre las peleas creadas por sus dos compañeros de equipo. Minato, el poderoso, veneraba a Chunin que los 3 Chunin admiraban con gran respeto, admiración y cuidado. No quería que su último recuerdo del equipo 7 en su conjunto fuera la atmósfera tensa de todos ellos evitándolo. En realidad, sin embargo, ni siquiera pudo completar su exigua solicitud, ya que 2 manos fuertes le dieron una palmada en los hombros y él se estremeció, con los ojos muy abiertos cuando se encontraron con los de Minato. La palabra, comando, realmente, hizo que Obito hiciera exactamente eso. De hecho, estaba bastante seguro de que dejó de respirar por un momento, esperando escuchar el juicio del hombre. Tú, solo estás, murmuró Minato, y el viajero del tiempo se preparó con cada palabra que decía. El rubio pareció darse cuenta de esto, mientras sacudía la cabeza y suspiraba, antes de abandonar su agarre sobre los hombros de Obito y colocar una mano sobre la cabeza del niño. Detente, Obito. Estás pensando demasiado. No te voy a dejar caer en TI. Los ojos de Onix parpadearon con asombro apenas velado mientras Obito miraba al hombre. Sus ojos decían la verdad, e incluso había algo subyacente, remordimiento. Desubicado, no pudo evitar pensar. En lugar de expresar el pensamiento, se conformó con una pregunta neutral. ¿Qué quieres decir? Minato miró a Obito, y por un momento los ojos de este se dispararon mientras catalogaba las posibles rutas de escape. El suspiro del rubio interrumpió sus cálculos, y de repente se vio llevado a una silla en la sala de estar. Minato lo hizo sentarse mientras él mismo se sentaba en el sofá, sin mirar. Si fuera sincero, comenzó Minato, entrelazando los dedos mientras se recostaba, tampoco estoy muy seguro de lo que quiero decir. Pero lo que puedo decir con certeza es que te creo. El viajero del tiempo hizo a un lado el alivio y la esperanza de que las palabras inculcaron y estrecharon sus ojos. Eso es bastante diferente de lo que estabas diciendo antes, Sensei. ¿Qué es exactamente Chan? No estoy jugando este juego contigo, Obito. Minato estaba ligeramente tenso y sus palabras cortaban como el acero, con cierto tono en su tono, severo, pero carente de una amenaza real. Se relajó minuciosamente, una sonrisa irónica formándose en sus labios. Sin embargo, entiendo tu duda de creer en alguien que casi te había matado hace menos de una semana. Amargo. Arrepentido. Obito sintió que estas palabras describían el tono que usaba su sensei. Minato se relajó por completo, quizás forzado, y esbozó una sonrisa más genuina. Puede ser extraño, pero yo creo que ahora eres un viajero del tiempo, Obito. Pero necesito que lo entiendas, otros no lo harán sin pruebas contundentes. El Uchiha se puso rígido ante esto. Así que necesitaremos un Yamanaka para realizar una caminata mental para verificar todo lo que has dicho. ¿Por qué? Obito cuestionó con un tono contundente. Minato dio una leve mueca. Obito, es un procedimiento necesario para la preparación futura, aunque sabía que no serías receptivo. Podemos pedirle a un amigo mío, Yamanaka Inoichi, que se encargue del procedimiento. No estaría obligado a ir a Ilokage con lo que encuentre de inmediato, dándonos una ventana de tiempo, y, no ante su tono contundente, Minato se quedó con los ojos muy abiertos por un momento antes de que toda la emoción desapareciera de sus rasgos. A estas alturas, Obito sabía que estaba preocupado por la mirada. Él agregó rápidamente, hay una razón por la que no le he contado a usted, ni a nadie, todo en detalle explícito. No realmente. Es solo miedo. Es peligroso y podría acelerar ciertos eventos para los que no estamos preparados. Pero les diré, y a quien sea que lo necesiten, todo lo que pueda, eventualmente.
Echó un vistazo a su sensei, que todavía era terriblemente ilegible. La única señal clara de lo que posiblemente estaba pasando por la cabeza del hombre era la forma en que sus dedos tenían la menor contracción, como si los obligara a permanecer en su regazo, a permanecer relajados. Ah, lo entiendo, ahora, Obito, aunque en voz baja, volviendo sus ojos a azul. No era que Minato confiara en él, pero creía que era un viajero en el tiempo. Énfasis en el hecho de que no era del período actual. Minato, por algún medio, había encontrado evidencia sólida para probar el estado de Obito, aparentemente evidencia que no podía ser compartida, pero no tenía evidencia de su lealtad. Así que, naturalmente, el hombre todavía estaba vigilado. Obito soltó un suspiro tranquilo. Se le dio una oportunidad, y sería una tontería tirarla a la basura por simple cobardía. Podía decir la verdad para aliviar las preocupaciones del hombre y aclararse hasta cierto punto, simplemente, oculto. Konoha no está en peligro inmediato, comenzó en voz baja, midiendo subrepticiamente las reacciones de Minato a través de sus periféricos. Desafortunadamente, la mayor parte de lo que sé pertenece a un futuro lejano, y no puedo recordar mucho de esta época. Nunca fui tan atento como un niño, y como resultado, no tengo mucho de qué informar. A ese respecto. Su voz fue puntuada con un volumen más alto. Hasta donde yo sé, Konoha no está en peligro. Era una amenaza menor, una velada como preocupación y verdad. Por lo que él sabía, Konoha no estaba en peligro. Sin embargo, si su mano se ve forzada, si divulga los eventos del futuro, y si alguien hace un movimiento para cambiar dicho futuro, no se podía garantizar la seguridad de la aldea. En el mejor de los casos, era una advertencia débil, pero el tiempo era un concepto voluble, no probado y desconocido. Volátil. Obito sabía que Minato era un hombre lo suficientemente cauteloso como para saber, a diferencia de cierta progenie suya, que la prudencia era realmente bastante importante. Por unos breves momentos, Minato continuó evaluándolo, buscando indicios de mentiras, verdad oculta, medios nefastos. Se relajó un poco después, pero una expresión casi triste se apoderó de sus rasgos, algo que el viajero del tiempo no había esperado. ¿Sabes? Eso no me dice mucho. Obito no podía decir si la pena estaba dirigida a la información escasa o a él. Y no podía decir si, en el caso de que estuviera dirigido a él, era el tipo de su argumento es demasiado escaso para salvar su trasero culpable o es desafortunado que nuestra fuente del futuro tenga tan poco información que podría ayudar a Konoha, o de un contexto más identificable. Sin querer, la guardia de Obito cayó y miró a Minato con ojos casi sin vida, tan nublados con resignación que no notó el estremecimiento casi imperceptible que el rubio le dio ante la mirada. Él estaba cansado. Muy cansado, tanto que ni siquiera pudo encontrar la motivación para mantener su fachada generalmente automática, su máscara. Física y emocionalmente, estaba completamente agotado. Había pasado gran parte de su vida anterior rodeado de enemigos, constantemente necesitando mirar hacia atrás para asegurarse de que no le dieran un final inoportuno. En ese momento, esa había sido su propia elección. Había decidido que el mundo era cruel y necesitaba ser renovado. Había abandonado toda esperanza de ajustarse al mundo real, y había decidido colocar sus esperanzas en un mundo ilusorio y falso. Y ahora, cuando regresó al pasado, ahora que tenía una nueva resolución para tratar de salvar a las personas que cuidaba, todavía estaba solo. Un hecho sobre el que ni siquiera podía sentirse triste, ya que todo lo que realmente sentía era un vacío inconmensurable, donde probablemente deberían haber estado las emociones. El movimiento le llamó la atención, y miró hacia arriba para ver a su sensei apoyada sobre sus rodillas, mirando al suelo. Yo entiendo. Las palabras no habían traído alivio como Obito había esperado, sino una extraña amalgama de arrepentimiento, esperanza y desilusión. Agridulce. No hay nada que puedas hacer si no puedes recordar, pero, esto no es una demanda, y entiendo si no quieres decirlo. Entiendo si no es mi lugar preguntar, pero, por favor. Si puedes. Di la verdad ahora, ¿qué sucede en el futuro? ¿A qué eventos sigues haciendo referencia y qué le sucede a Rin, Kusina, a mí, a Konoha, todo? Obito simplemente lo miró. Él entendió. Su lugar para preguntar. Minato suspiró, sin duda tomando el incrédulo silencio de Uchiha como algo más. Si lo que te preocupa es la confidencialidad, no debes preocuparte. No tengo intención de decirle a Hokage todo lo que aprendo. Sus palabras incitaron un sentimiento de descontento, y Obito no pudo ocultar su escepticismo. ¿Por qué? La rubia sonrió, una mirada radiante y alegre que el viajero del tiempo no había visto en lo que parecía una eternidad.
Porque quiero confiar en ti, Obito. Eres sincero con tus palabras, y no eres una amenaza que deba ser denunciada. Claro, la circunstancia de encontrar un viajero en el tiempo es algo que se informaría de inmediato, pero se encogió de hombros casualmente, desaparecieron todos los rastros de la tensión anterior. Algunas cosas valen un poco de insubordinación, en mi opinión. Las palabras de Minato le dieron esperanza. Obito fue todo lo que realmente pudo decir sobre ellos, y sintió como si realmente tuviera una oportunidad, que todavía había una clara posibilidad de que él fuera feliz, viviendo en Konoha con las personas que cuidaba. Le dieron una especie de ligereza que no había experimentado tan claramente en mucho tiempo, y estaba muy agradecido por ellos, pero, por otro lado, y como Obito maldijo sus pensamientos más oscuros, demostrando que no podía disfrutar el momento al pie de la letra. Una parte de él prácticamente le gritó que no podía dejar las cosas como estaban. Que no podía encajar en este mundo. La idea lo desconcertó por un momento, pero su mente rápidamente hizo las conexiones detrás de por qué se sentía así, y por qué las palabras de Minato habían infundido esperanza y decepción. No era apartamento para el futuro, donde realmente no era más que un quiste canceroso que intentaba arrastrar a todos hacia abajo debido a sus propios ideales egoístas. Aquí, él era una perturbación que desestabilizaba la vida de todos los que lo rodeaban. Alteraba la vida de las personas que le importaban y no de la manera positiva que esperaba. Había hecho ondas, ciertamente. Ese había sido su plan todo el tiempo. Para cambiar el trágico pasado de su equipo y de Konoha en general, para llevar a todos a un futuro más brillante. Pero eso no fue lo que sucedió en absoluto. No. Después de todo, ¿qué fue lo que logró hacer? Logró atraer la atención de Danzo hacia Itachi y Shisui mucho antes que antes. Había acelerado la deserción de Orochimaru de Konoha, dándole al hombre aún más tiempo para planear la destrucción de la aldea. Ciertamente, también hubo buenos cambios, pero fueron muy pocos en comparación con las monstruosidades en las que había incurrido. Rin, quizás debido al cambio repentino que sufrió, parecía aún más insegura de sí misma y de sus habilidades que la última vez. Kakashi, que siempre había tenido una comprensión firme de sus emociones antes, la había perdido por completo antes. Eso era a lo que Obito había estado apuntando, pensando que era lo mejor, pero ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, la reticencia de Kakashi y la evasión de su pasado fue lo que lo mantuvo fuerte, luchando por más poder? ¿Qué pasaría si esta vez no estuviera preparado para el futuro, incluso más que antes? Incluso su una vez, aparentemente infalible sensei, el hombre que había logrado matar su propio corazón y sellar una bestia de cola en su propio hijo huérfano, todo porque sabía que era por el bien de Konoha, fue cambiado y debilitado por su culpa. El Namikaze Minato que había conocido, el hombre al que había traicionado, enfrentado en el cumpleaños de Naruto, luchó nuevamente durante la guerra, era un líder amable y benevolente, y uno que entendía lo que implicaba su posición. Pero este hombre, el que estaba sentado frente a él, estaba dispuesto a la insubordinación de su alumno que todavía tenía motivos cuestionables. Obito no era un tonto que caería de nuevo en el patrón de rechazo, diciendo que era no obstante Namikaze Minato debido a esto. Porque sabía dónde descansaba la raíz del problema y exactamente por qué cambió el hombre que tanto había respetado. Minato seguía siendo Minato. Así como Rin era Rin, y Kakashi era Kakashi. Sin embargo, al igual que Konoha era la aldea que había amado, contaminada por sus sombras y su destrucción. Y aún así, Obito sabía que no había forma de que Minato permitiera que las cosas se intensificaran como lo habían hecho anteriormente. Sin duda, sería un carismático y encantador Hokage, capaz de influir incluso en aquellos que se hayan lavado el cerebro por las sugerencias de Danzo. El hombre no dejaría morir a los ciudadanos de Konoha, los Uchiha no verían una masacre y, como tal, la familia de Itachi estaría a salvo. El equipo de Minato estaría a salvo. Kushina, Naruto estaría a salvo. Tal vez incluso tendría una vida más feliz esta vez, rodeado del amor de sus padres y del pueblo. El mundo seguiría adelante, continuaría viviendo y prosperando mientras se dirigía a su nuevo futuro, porque todavía tendría su rayo de sol, el niño de la profecía. Las sombras siempre estarían allí, y no había necesidad de otra. Obito miró a Minato a los ojos, la resolución amarga se mostraba claramente mientras alteraba su plan original. Tomó su decisión. Era hora de que dejara de huir. Había llegado el momento de dejar de ignorar la verdad, dejar de esconderse detrás de falsedades inútiles y esperanzas que nublaban su mente.
Todavía estaba lejos de la claridad absoluta, pero al menos sabía de una solución que mantendría intacto su codiciado mundo, el real, esta vez. Tuvo su tiempo para disfrutar de la ilusión de paz y felicidad. Tuvo 2 décadas que podrían haberse gastado tratando de recuperar una vida feliz en la lucha por un sueño falso, y pasó casi medio año viviendo la vida a la que siempre había querido volver. Y ahora, era hora de devolverlo todo. Era hora de dejar de huir, de aceptar la verdad. Obito sonrió, aunque no llegó a sus ojos por completo. En cambio, se sostuvo la convicción de antes, pero con tristeza y realización residiendo junto a ella. Gracias, Minato-sensei, pero, todavía no puedo decírtelo. Todavía no. Había dicho una vez que haría cualquier cosa por su gente preciosa. Cualquier cosa. Su decisión fue tomada. 2 pájaros de un tiro, todos estarían resueltos. Se caería y no arrastraría a su pueblo con él. Después de todo, había esquivado la muerte el tiempo suficiente. Voy a morir por mi pueblo apreciado. Capítulo 23. Rojo y negro. Algo estaba mal. Algo le había pasado hace medio año a Obito, y ella simplemente no sabía qué. No le importaba no saberlo. Si deseaba decírselo, entonces bien, si deseaba guardar sus secretos, ella podría aceptarlo. Sin embargo, quería saber, considerando la impactante oscuridad que había residido en él después del incidente, e incluso ahora, todavía podía recordar cuán aterrorizado había estado Minato cuando le transmitió los eventos. Exteriormente había estado tranquilo, como si hablara del clima, pero ella podía sentir la agitación y la preocupación siempre presentes. Kushina frunció el ceño, mirando su sello a medio terminar. Después de un momento de contemplación, dejó a un lado su cepillo y se levantó, estirando las torceduras en su espalda con un suspiro de alivio. Salió de su habitación, planeando tomar un poco de aire fresco mientras se guisaba en sus pensamientos. La oscuridad en los ojos de Lucia nunca había disminuido por completo desde el incidente hace medio año. Ella había estado más que extasiada cuando Minato le sugirió a Obito que se mudara con ellos, incluso si solo estaba fuera de servicio, ya que el niño ya no tenía un departamento, y debido a la naturaleza de lo que sucedió, era muy probable que los propietarios de Konoha lo rechazaran. Por un buen rato. Kushina nunca había sido una persona madrugadora, pero después de mudarse con Minato, había encontrado una verdadera alegría al despertarse con el sol. La sensación solo aumentó cuando Obito se mudó, ya que cada mañana veía al niño, las sombras, la mirada embrujada, ausente pero sin vigilancia que vería cuando se sacudía los últimos vestigios de sueño, ella también estaría al tanto de sus cambios. Por la forma en que sus ojos brillaban naturalmente, su espíritu parecía levantarse cada vez que veía a Kushina y Minato preparándose para el desayuno, la forma en que sus hombros se relajarían de su tensión como si el peso del dolor aumentara con cada interacción. Lo mismo podría decirse para la cena, y aunque la pelirroja no había cocinado tan religiosamente antes, ella se había esforzado por proporcionarle al niño comidas caseras al menos 4 de los 7 días de la semana cuando estaba disponible. Sin embargo, esta rutina comenzó a cambiar cuando Minato decidió que sería prudente que ella saliera de la casa con él con más frecuencia. Y ella había estado más que enojada, completamente furiosa y preguntándose por qué quería distanciarse de su propio alumno. Minato solo había sacudido la cabeza, alimentando su ira, hasta que vio sus ojos. Una mirada triste que la hizo preguntarse por qué tanto su esposo como Obito se veían así, le impidieron seguir preguntando y ella aceptó a regañadientes sin otra queja. La pelirroja dejó escapar un suspiro de agravio mientras salía del apartamento, frunciendo el ceño en concentración pensativa. Y luego, más recientemente, esa conversación. Kushina no era un sensor. Y, sin embargo, aunque estaba segura de que él ni siquiera se había dado cuenta, Minato había estado liberando oleadas de angustia de chakra, y finalmente había activado los sellos de privacidad dentro de su hogar hogareño para evitar ser molestados. Había estado más que un poco sorprendida por las preocupaciones de su esposo, y aunque él no había revelado abiertamente nada importante, había aprendido mucho más en el lapso de 30 minutos que en medio año. Minato sintió que le había fallado a Obito. Algo drástico había sucedido durante su supuestamente simple rango C, y por cualquier razón, Minato sospechaba del joven. Kushina le había dicho gentilmente exactamente lo que pensaba sobre eso, dándole su propia opinión con consejos que la rubia realmente necesitaba. Porque, a pesar de todo el genio, la experiencia y la inteligencia que el hombre contenía en espadas, todavía tenía sus momentos en los que se necesitaba la opinión de otro.
La historia continúa abajo. Después de su conversación, Minato se había quedado inmóvil, y ella lo miró con el ceño fruncido, observando cómo los engranajes giraban en su cabeza. Ella tentativamente le preguntó qué estaba mal, y se sorprendió bastante cuando él casi le exigió que viera al zorro. Ella no sabía por qué lo hizo, pero había aceptado de todos modos. Protestó cuando él dijo que deseaba hablar solo, pero lo hizo de todos modos, y entró en su sello. Después de todo un minuto, había comenzado a preocuparse, solo se amplificó cuando Minato de repente se echó hacia atrás con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Kusina se preocupó por él, preguntándole si estaba bien, si el zorro le había hecho algo, si iba a estar bien. En cambio, miró hacia el suelo, con los ojos aún muy abiertos mientras respiraba hondo. Viajero, murmuró, casi demasiado silencioso para que ella lo oyera. Él, el viajero, Obito, realmente, y luego, como poseído, se alejó y se encerró en su habitación. Su preocupación por su esposo se calmó más tarde cuando captó fragmentos de su conversación con Obito cuando este regresó a su casa, sintió que sus escuchas eran válidas, y nada groseras en este caso, pero aún se había quedado con una gran confusión. La pelirroja bajó los escalones y bajó a la calle, dirigiéndose hacia el distrito comercial con su mente aún errante. Ella todavía no entendía lo que estaba sucediendo, pero podía decir que había ocurrido algo mucho mayor que un cambio menor. Porque más allá incluso de la oscuridad siempre presente que había visto en Obito, había una urgencia decidida, casi feroz, de proteger. Kusina tenía la clara sensación de que Obito sentía que tenía que protegerlos, a todos ellos, por alguna razón, además de lo que se considera normal para un adolescente. Porque incluso con la oscuridad que a menudo veía en sus ojos, la tristeza, la felicidad ocasional, el único sentimiento que estaba constantemente allí, en su chakra, en sus ojos, en su alma era esa chispa protectora. El amor que sentía por ellos. Pero siempre fue así que, solitario. Decir que a Kusina no le gustaba cómo las cosas parecían estar fuera de control sería una gran subestimación. A ella le gustaba que casi tanto como a ella le gustaba la distancia casi deliberada, ya sea instintivo o a propósito, Obito había parecido a cabo entre él y la gente que se preocupaba por él. El hecho era que ella no tenía la historia completa. No tenía intención de perseguirlo, porque no deseaba presionar al niño. Ella podía esperar a que él tomara la decisión de decírselo. Pero ella todavía quería que él confiara en ella, que confiara en ellos. Después de todo, todos estaban allí para él si alguna vez lo necesitaba, pero no parecía entender eso. El cielo era de un tono brillante de un profundo azul veraniego, que contrastaba con los mechones de nubes, dispersos pero de un blanco absoluto, que se extendían por la extensión. El viento era fresco y fresco, un alivio refrescante contra el calor natural de la temporada. Aunque se sentó dentro de los confines seguros del edificio, pudo ver los poderosos rayos del sol de verano reflejarse en la superficie del estanque al otro lado del jardín, instalados en elegantes arbustos y adornos en el jardín, ajustados para proporcionar un amplio espacio. Espacio para el propósito de entrenamiento de un shinobi sin tener que preocuparse por arruinar el paisaje o destruir las estructuras de TR. Era un hermoso día. Demasiado para gastarlo en el compuesto Uchiha. Obito suspiró, mirando fijamente a su izquierda al pintoresco y bien cuidado jardín desde la habitación a la que lo habían escoltado. Las puertas de tatami se acomodaron a los lados e invitaron a la brisa fresca a circular. Un mensajero de Uchiha le había notificado que Fugaku deseaba hablar con él, y aunque ser informado de que el líder del clan tenía algo que ver con Obito era mucho menos preocupante que escuchar que los ancianos deseaban hablar con él, aún así era desconcertante. Justo el otro día había llegado a su resolución. Había pasado suficiente tiempo reajustándose en este momento, recuperando su fuerza y habilidades anteriores, y ahora era el momento de actuar finalmente. En ese sentido, esta reunión improvisada con el jefe del clan fue completamente inesperada y no deseada, pero no pudo simplemente ignorar la solicitud, sin importar cuánto haya deseado. El viajero del tiempo parpadeó e inmediatamente cambió su postura, fijando sus piernas debajo de él en una posición seiza, cuando las puertas a su derecha se abrieron. Pido disculpas por el retraso, saludó Fugaku, inclinando ligeramente la cabeza en señal de saludo mientras entraba en la habitación. Sus brazos estaban bajo las mangas de su kimono, como siempre. Me retrasé, desafortunadamente, y no esperaba que respondieras a mi pedido tan rápido. El párpado de Obito se crispó. Está bien. ¿Qué era lo que necesitabas? El líder del clan se sentó frente al otro, su semblante habitual era enigmático con la excepción de las líneas de ceño siempre presentes en su rostro.
Su ceño estaba ligeramente fruncido, lo que indica angustia o descontento. Te llamé aquí para hablar sobre Itachi. Obito estaba agradecido por la falta de lugares comunes, pero no apreciaba el hecho de que el hombre mayor se negara a ir al grano. Él entrecerró los ojos un poco e inclinó la cabeza, instando a la cabeza del clan a dar más detalles. El clan, comenzó Fugaku después de un momento, y Obito observó cierta tensión en los ojos del hombre, desea que Itachi ingrese a la academia después de su 5º cumpleaños. Ya veo, respondió el viajero en el tiempo simplemente, con los puños apretados sobre su regazo. Se sorprendió hasta cierto punto, aunque no lo mostró exteriormente. Sabía que Itachi había sido joven cuando ingresó a la academia, pero no sabía que el niño era tan joven. El líder del clan sacudió la cabeza, su ceño se profundizó. Los ancianos han expresado sus esperanzas de que, como mentor de Itachi, lo lleves al campo durante la próxima excursión de tu equipo para experimentar cómo es la verdadera guerra. Esto debe haber sido lo que escuché, pensó Obito con ironía. Con un toque de disgusto, sus pensamientos se desvanecieron. Frunció el ceño, dándose cuenta de que esto muy bien podría haber sido como Itachi, de 4 años, había ganado el Sharingan antes. Siempre había oído hablar de eso, pero no había estado demasiado involucrado con el heredero del clan. Después de todo, él era simplemente la oveja negra. Todo lo que sabía era que Itachi había activado su Sharingan por primera vez durante la guerra, pero ¿era esto realmente lo que hizo el consejo? ¿Lo arrojaron a un niño de 4 años al medio del campo de batalla? Y hasta donde él sabía, Itachi no tenía ningún tipo de mentor anteriormente. Sin duda, el niño fue literalmente asignado a un equipo aleatorio Genin Ochnin y forzado a salir a la naturaleza con su escaso entrenamiento en el clan. ¿Qué estás preguntando? Obito preguntó a la ligera, liberándose de sus pensamientos. Fugaku no le estaba diciendo esto solo para mantenerlo informado, estaba buscando algo. Obito simplemente no sabía qué, todavía. Fugaku sacudió la cabeza, con una expresión áspera en su lugar. Eso es lo que deseo saber. Han exigido que cumplas con su pedido, pero como jefe también me niego a hacerlo. Eres un Uchiha de sangre y por lo tanto sienten que debes obedecer, pero me doy cuenta de que lo eres. También un valor atípico que no pueden ordenar legalmente. Sus ojos oscuros brillaban con un brillo calculador. Deseo saber qué es lo que piensas hacer. Obito guardó silencio, midiendo al hombre que tenía delante. Uchiha Fugaku, aunque había sido ciego en sus últimos años de vida anteriormente, no era tonto. Obito no pensaba esto en una expresión de orgullo, pero la sangre de Uchiha tenía inteligencia natural y una aptitud para las estrategias, ya sea en el campo de batalla o en el ámbito político. Del mismo modo que eran hábiles y poderosos tejedores de genjutsu, podían arrojar sombras de duda para influir en la parte infractora a su propia causa, si la situación lo requería. El hecho de que Fugaku presentara su objetivo tan descaradamente sería motivo de alarma para la mayoría, pero Obito era diferente. Si bien no había llegado a conocer al hombre a nivel personal, al menos podía ver que se había ganado la reverencia del hombre, y que en sí mismo era algo que sentía que debía ser devuelto en especie con su propia y honesta opinión. No quiero ofenderte, Fugaku, comenzó finalmente, mirando con un poco de asombro mientras el ojo de ese hombre se movía de la dirección casual. Eran mentalmente alrededor de la misma edad, después de todo, y el hombre hicieron nivel de un campo de juego donde estaban en igualdad de condiciones. Pero tu hijo tiene 4 años. Heredero prodigioso del clan con un inmenso potencial, empujar a un niño impresionable al campo de guerra es una tontería con muchos riesgos. Itachi es mi estudiante y tu hijo, y el futuro de este clan. Si el consejo estuviera más preocupado por el bienestar de su futuro líder que por su llamativa muestra de orgullo y poder, entonces podría haberlo considerado. Él se encogió de hombros. Tal como está, me niego a cumplir con sus deseos. Francamente, pueden empujar sus demandas. El labio de Fugaku se arqueó una fracción hacia arriba. Obito sabía que lo había visto, el leve indicio de diversión. ¿Estás muy seguro de esto? El viajero del tiempo asintió con la cabeza. Sí. Y era cierto, lo era. Ni siquiera necesitaba contemplar el tema, ya que tanto desde un punto de vista emocional como objetivo, la idea misma era tonta. Sobre los ancianos, Obito levantó una ceja ante la expresión decididamente incierta en el rostro del líder, generalmente intrépido. ¿Qué pasó? Después de un momento, Fugaku sacudió la cabeza. No importa, por el momento. Yo, lo trataré. Obito no tuvo la oportunidad de tratar de averiguar con qué estaba planeando lidiar el hombre, porque continuó hablando. Eso no viene al caso.
Ahora que he escuchado tu respuesta, hay un asunto más que me gustaría abordar antes de que te vayas. El líder del clan cerró los ojos, y Obito observó cómo los signos leves de tensión se alejaban lentamente del semblante del hombre. Cuando volvió a mirar hacia arriba y abrió los ojos, Obito se enroscó con la expectativa de ver el rojo ardiente de Sharingan en lugar de ónice. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, exactamente, te pedí que fueras el maestro de Itachi? ¿Por qué te pedí que supervisaras el entrenamiento de mi hijo? Obito consideró la pregunta mientras sostenía la mirada del hombre. No se había preguntado exactamente tanto, ya que había llegado rápidamente a sus propias conclusiones. Había demostrado cierto nivel de dominio sobre su Sharingan, y al ser la oveja negra era muy poco probable que alguien además de Fugaku pudiera manipular a Itachi. A través de él. Él asintió, de todos modos. Después de un breve momento, Fugaku se volvió hacia el jardín abierto, sus ojos, que de otro modo serían ilegibles, traicionaron un brillo melancólico. Itachi, incluso en la infancia, había mostrado signos de inteligencia mucho más allá de sus años. En el momento en que nació, no lloró, como la mayoría de los recién nacidos. Sus ojos estaban muy abiertos y evaluativos, como el de un león acechando, observando a su presa. Mientras observaba su entorno y las personas que lo rodeaban. Soltó un suspiro, un leve temblor oculto en la exhalación rápida. ¿Sabes cómo los ancianos pueden comportarse a veces? Quieren respeto, quieren prestigio y, sobre todo, quieren poder. Obito, preguntando a dónde iba Fugaku con esta conversación, solo asintió. Siempre ha sido una preocupación mía, de Mikoto. Como primogénito de la cabeza limpia, Itachi tenía más ojos en él de la variedad calculadora de lo que cualquier padre desearía. Y sin embargo, como líder de los Uchiha, tuve una responsabilidad para el clan, para mi familia, para mi esposa e hijo ciertamente, pero también para el clan. Desearon explotar el genio de Itachi y llevarlo a grandes alturas, todo para elevar el estatus de Uchiha. Sus ojos se atenuaron ligeramente. No puedo rechazarlos. Fugaku se volvió hacia Obito. Eso no significaba que no podía tomar ciertas medidas contra ellos, que no podía explotar ciertas lagunas que involuntariamente proporcionaron. Desearon que el clan utilizara un asesino, una herramienta poderosa. Querían que Itachi fuera colocado bajo el tutoría de un shinobi experimentado, alguien que podría presentarle a Itachi las verdades de nuestra vocación y prepararlo para ser el heredero perfecto y carismático. Para mi hijo, para el genio nato que tenía un objetivo en la espalda en el momento en que nació, quería que tuviera a alguien sabio y poderoso para instruirlo, sí. Pero también quería que tuviera a alguien a quien admirar. Alguien que pudiera entenderlo, guiarlo, protegerlo del clan y sus ideales manchados. Hizo una pausa y cerró los ojos antes de sacudir la cabeza. Nuestros ideales manchados. Obito miró al líder Uchiha con cautela. Nunca fue una buena señal cuando un Uchiha estaba tan abierto con sus pensamientos, él lo sabría. Yo, estoy agradecido de que me hayas elegido, lo que expresé el día que propusiste esta idea. Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante el aire distintivo, y extrañamente, emocional pero formal. Pero, si puedo, hay un propósito para... Su cautela solo creció ante los pequeños indicios de diversión irónica que adornaban la cara de Fugaku. Al principio, había sido cauteloso. Ciertamente, tú eras la elección principal, con tu completo dominio del jutsu y la desconexión de las reglas del clan. Pero aún no estaba seguro. Cuando nos conocimos hace años, pensé que no eras más que una molestia inmadura que contaminaba el nombre de Uchiha, una desgracia tonta sin una pizca de esperanza de mejora. La mano de Obito se movió ante el comentario descarado y bastante grosero, pero permaneció callado. Pensé que probarías ser un mocoso descarado e insufrible a una edad mayor, incapaz de hacer las tareas más serviles, y admito que temía que este comportamiento se reflejara en mi hijo. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el viajero del tiempo se diera cuenta de que Fugaku estaba esperando una respuesta externa. Realmente no había mucho con lo que pudiera responder. Si llegara a ser completamente honesto, prefería sus propias travesuras de niño con el síndrome post-teáculo que la mayoría de los Uchiha tenían, pero no era un elemento de verdad en las palabras del hombre. Entonces, Obito asintió. Se tensó cuando el líder del clan se echó a reír, algo tan extravagante y extraño que Obito luchó por mantener la expresión incrédula de su rostro. Aunque era una especie de risa tenue, que sonaba más como un resoplido silencioso, la alegría en los ojos de Fugaku era inconfundible. Esto es precisamente lo que cambió mi punto de vista sobre ti. Me has demostrado tu conocimiento, verdadera aptitud y una perspectiva mucho más sabia.
Puede que no hayas sido un genio nato, pero eres alguien que tiene una comprensión extraña de lo que sucede a tu alrededor usted mismo, ofensivamente y políticamente, en un grado que podría rivalizar con la mayoría si no todos Jonin. Es precisamente porque sin embargo, no eres un genio, eso te convierte en el maestro perfecto y el modelo a seguir para mi hijo. Por ahora, la expresión de Fugaku se había establecido de nuevo en su mirada impasible, aunque era evidente que sin la condescendencia Obito sabía que el hombre era capaz de... No eres un anciano hambriento de poder que busca una nueva herramienta para tu arsenal. No eres un chico ignorante con demasiado poder y responsabilidad. Y ciertamente no eres un niño débil que depende demasiado de los demás. En cambio, eres alguien cuyo conocimiento y acciones hablan de experiencia y trabajo duro, en oposición al genio inherente. Sus ojos tenían un destello de comprensión extraña e inequívoca, y Obito no pudo evitar preguntarse si, de alguna manera, el hombre lo sabía. Era un pensamiento imposible, y rápidamente lo descartó. Usted es alguien que podría guiar a Itachi en las artes prácticas, aplicadas por Shinobi, por supuesto, pero también en vivir una vida plena. Ese fue mi propósito principal al nombrarlo como maestro de Itachi. Para todas sus tendencias prodigiosas, el niño necesita a alguien a quien admirar, le permitirá comportarse como el niño que es, no como un maestro que busca entrenar la próxima arma del clan Uchiha. Obito miró al líder del clan con una mirada impasible, pero interiormente era una historia diferente. Había hecho planes para Itachi y Shizuya anteriormente, pensando que podría entrenarlos y usarlos para sus ambiciones. En ese momento, realmente no lo había considerado, y en este punto, se había olvidado por completo de esa idea hasta ahora. Eran jóvenes, eso era obvio. El hecho de que Uchiha Fugaku entendiera esto, el hombre que Obito alguna vez pensó que era un gran instigador del golpe tonto de Uchiha, hizo que la elección fuera bastante simple. Además, él había estado planeando embarcarse en esta tarea por su cuenta cuando tomó la decisión, e incluso si lo hizo consentir a tomar Itachi con él en su próxima misión, y dijo que la misión pasó a ser el puente Kanabi, el chico ser de poca ayuda, en este punto. No involucraría a Uchiha Itachi o Uchiha Shizuya en su esquema. El viajero del tiempo parpadeó, dándose cuenta de que la cabeza del clan lo estaba mirando. Bueno, yo, realmente no sé qué decir, para ser honesto. Se rascó la parte posterior de la cabeza cuando el peso total del Fugaku le dijo que se estrelló contra él. Aprecio los elogios, Fugaku-san, gracias. Continuaré haciendo todo lo posible para enseñar a Itachi. Obito mismo no captó su cambio accidental de dirección esta vez, pero Fugaku sí, sus ojos tenían una leve diversión. Bueno, preferiría que no continuaras enseñándole a mi hijo los términos más coloquiales que aparentemente están en tu vocabulario. Obito palideció. Fugaku se levantó y se giró para caminar hacia Lengawa. Es innecesario que el heredero del clan tenga esas palabras en su arsenal a esta edad. Se detuvo justo antes de desaparecer más allá de la pantalla Shoji, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias por tu tiempo, Obito. Debo irme ahora, por favor, mírate. Y luego se fue. Infierno. Obito murmuró irritado, levantándose para irse. El minuto de contracción de su boca desmintió su ira, y sacudió la cabeza. Valían la pena protegerlos también, se dio cuenta. Capítulo 24. Promesas de disminución. ¿Cómo te sientes acerca de ser el último Uzumaki? Obito observó a Kushina voltearse hacia él, con los ojos muy abiertos, su mano congelada a mitad de camino. Estaba bastante agradecido cuando vio el regreso de la normalidad hogareña que asociaba con vivir allí, pero no podía permitirse el lujo de perder el tiempo más de lo que lo había hecho antes. No tenía idea de cuándo surgiría la misión del puente Kanabi. Recordó la fecha exacta que tenía antes, pero era posible que la fecha cambiara esta vez. Había una posibilidad aún mayor de que su equipo ni siquiera recibiera la misión, una preocupación que le molestaba visitar con frecuencia, para su irritación. Encontraré otra misión cerca, se recordaba constantemente. Podía descubrir algo para acercarlos al escondite de Madara para infiltrarse, o podía fingir su muerte en el caso de que fuera otra misión. Él tenía que llegar antes de Madara a alguna manera encontrado a otra persona para llevar a cabo sus planes. Antes de que Black Zetsu hiciera su movimiento, si aún no lo había hecho, y a medida que el día se acercaba cada vez más, Obito se encontró maldiciéndose a sí mismo por nunca cuestionar al ser cada vez que se iba solo. Había asumido tan tontamente una vez antes de eso, porque era la voluntad de Madara, no haría nada que no coincidiera con sus planes. Pero no es la voluntad de Madara. No. Por ahora, su prioridad era Madara.
Hubo pocos individuos que pudieron convertirse con éxito en los Jinchuriki de los Hui, siendo él uno de ellos. Siempre y cuando Madara fuera sacada de la escena, no solo se detendrían los planes de Black Zetsu por un buen tiempo, sino que Madara no sería capaz de encontrar algún progenitor para llevar a cabo su objetivo de reunir el Big. Entrando en el escondite de Madara, matando al hombre y guardando la estatua de Headmath en su dimensión Kamui. Ese era el plan. Obito volvió a dirigir su atención hacia afuera, observando a Kushina mientras ella parpadeaba confundida y buscaba palabras. Su pregunta tenía una razón detrás de eso. Su plan había estado en proceso durante un tiempo, pero lo había finalizado recientemente, solo que había un cierto detalle que aún tenía que determinar, uno que se decidiría según la respuesta de Kushina. Podía almacenar la estatua de Headmath en su dimensión, y estaría relativamente a salvo de cualquiera que usara la cáscara con fines nefastos. Pero Nagato todavía tenía el Rinnegan de Madara. Idealmente, sería más fácil matar al niño y destruir los ojos o simplemente extraer el Rinnegan para destruirlos y dejar a la pelirroja ciega, y entonces la única apuesta de Obito sería la posibilidad de que alguien más manifestara el Jutsu más tarde. Pero se había enterado de la compasión de Naruto hacia los dos Amenin, hacia Nagato, que sostenía la sangre de Uzumaki tan fuerte como la de Naruto. Aunque solo fuera porque ese chico había sido el que lo había salvado, Obito le daría una oportunidad al pelirrojo. Y ahora, el destino de Nagato estaba en manos de un pariente que ni siquiera sabía que existía. La boca de Kushina se formó en una línea sombría y se volvió hacia su olla de caldo de sopa, sus párpados pesaban mucho. Es solo que, soltó un suspiro descontento, quitándose el cabello de la cara con una cinta para el pelo en un movimiento rápido. Ya lo superé. Realmente, lo estoy. Ufusio siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero Konoha es mi hogar ahora. Ella reanudó su agitación, un poco demasiado entusiasta, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos. Obito observó cómo sus hombros eventualmente se relajaban, y se detuvo, buscando un recipiente con especias. La historia continúa abajo. Finalmente, ella suspiró. Tanto Minato como yo somos huérfanos, como sabes. Él asintió, sus ojos nunca la dejaron mientras ella continuaba distraídamente preparando la cena de la noche. Sé que no debería desearlo. Sé que es estúpido llorar continuamente por lo que sucedió hace años, pero solo desearía que Minato y yo tuviéramos más familia, ¿sabes? Pero siendo huérfanos, no lo hacemos. Es decir, que los individuos es como de la familia, pero, es un asco, Tebane. ¿Por qué? Él empujó, observando cómo los movimientos de Kushina se detenían gradualmente. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa triste en su rostro. Porque, sé lo que es no tener una familia. Minato también lo sabe. Aunque estaremos allí, simplemente no será lo mismo. Porque un día, cuando tengamos un hijo, tenía una especie de apuesta retorcida, una con apuestas fijas, de su parte. Él ya sabía cuál sería la respuesta de Kushina, ya que era natural que el único sobreviviente de una masacre quisiera volver a tener familia. Quizás había deseado la verificación de este acto, por lo que no podía perdonarse a sí mismo. Él se encogió de hombros interiormente. Nagato tiene que mantener su vida. Sonó un temporizador, una campana aguda y los ojos de Kushina se abrieron de par en par cuando una sonrisa le partió la cara. Hecho. Apagó rápidamente el fuego y colocó una tapa sobre el caldo de sopa burbujeante, mirando el reloj de pared. Obito todavía estaba en sus pensamientos. Había algo más que necesitaba discutir con Kushina, pero no sabía cómo violar el tema. Ciertamente sería sospechoso si simplemente fuera y dijera, déjame hablar con Kibi nuevamente porque tengo un trato con él que debe completarse. Sí, no, él no lo creía así. Kushina Neesan. Él comenzó a verla volverse hacia él con curiosidad. ¿Sí? Su ceño se frunció. Era un verdadero maestro de la mentira, si él mismo lo dijera, pero por alguna razón no podía obtener la cantidad adecuada de verdadera preocupación y nerviosismo necesarios para esto. Aunque lo consideraba una debilidad, supuso que no era necesariamente algo malo que no pudiera encontrar en sí mismo mentirle completamente a la mujer. Creo que, debería revisar tu sello de nuevo, por si acaso. Ella parpadeó y él rápidamente apresuró sus siguientes palabras. Estoy preocupado, no estaba seguro de lo que hice la última vez y aunque has estado saludable últimamente, solo quiero asegurarme y, su risa lo interrumpió y se dejó caer en la silla frente a él con alegría en los ojos. Estoy bien, Obito, pero sé que eso no es en lo que realmente estás pensando. ¿Quieres hablar con Kibi de nuevo, verdad? Obito se congeló, pero Kushina siguió sonriendo.
Solo porque no soy el mejor Genin en el pueblo o un miembro del Sannin no significa que soy ignorante, Obito. Y agradecería que me trataras al menos como un igual, no como un poco damisela que necesita ser protegida, Datebane. Ella lo golpeó en la nariz, su sonrisa se volvió un poco traviesa. No podía escuchar de qué estaban conversando, pero pude sentirlo en mi sello esa vez. Deberías haber usado un genjutsu mejor, Obito-kun. El Uchiha se tapó la nariz con la mano y miró al pelirrojo con cautela. Ella no dijo que lo había visto, pero, ¿no estás sorprendido o desconfiado? ¿Que quiero hablar con el Kibi? Kusina resopló, agitando su mano como si estuviera apartando una mosca. Por favor. Yo también quería hablar con él. Hay algo muy diferente al respecto, él. Es mucho más amigable de lo que se supone que es un espíritu supuestamente odioso. Los ojos de Obito amenazaron con salir de sus cuencas. Y hablaste con él. Sabía que no había amenaza, sabiendo que Kibi quería asegurarse de que Naruto realmente existiera esta vez. Después de todo, sería un poco de mierda para el zorro matar a la madre de su primer amigo, especialmente cuando dicho primer amigo aún no había sido concebido. Aún así, el hecho de que Kusina había hablado con él y aparentemente resurgió con un comportamiento casual, como si tuviera una conversación con cualquier otro humano en Konoha, Kusina asintió con la cabeza. Sí. También lo hicieron Minato y Jiraiya. Pero de todos modos, tienes algo importante que discutir con él, ¿verdad? El viajero del tiempo asintió, todavía algo atónito. Sí. Gracias por tu comprensión. Claro, respondió ella fácilmente, pero algo extraño brilló en sus ojos. Pero espero una explicación en algún momento. No me gusta que me dejen fuera del círculo, Tebane. Obito ocultó una mueca con una sonrisa, sabiendo que era una promesa que no podía cumplir exactamente. Él asintió. Sus ojos parpadearon desde la extensión de la oscuridad hasta el brillante faro de energía ardiente y cruda. Kibi. La bestia permaneció en silencio, aunque un solo ojo carmesí encontró su mirada. Se incorporó, rodó los hombros y bostezó mientras se reorientaba. Era casi divertido lo doméstica que parecía el gran y formidable zorro, y todo se debía al temperamento de Naruto. Ya era hora, Uchiha. Obito inclinó la cabeza. Sí. Tenía que estar seguro de que el tratamiento funcionó, y aunque no puedo usar Mokuton en este momento, las células han funcionado para reforzar mi Sharingan. También encontré algunas complicaciones, por lo tanto, mi ausencia incluso después de estar seguro de que el tratamiento fue un éxito. ¿Algunas complicaciones? El zorro hizo eco, la mirada nunca abandonó al hombre. Supongo que se tratan, considerando que actualmente estás aquí. El viajero del tiempo sonrió con pesar. Esa ciertamente era una forma de decirlo. Para empezar, no era como si una cantidad de palabras pudiera describir adecuadamente lo que había sucedido la semana pasada. Supongo que podrías decir eso. Hizo una pausa cuando sus pensamientos se desvanecieron, dándose cuenta de que no debía permitirse distraerse. Eso no viene al caso. Quería pedirte un favor. No me importa particularmente cuándo, siempre que no sea inmediato, pero agradecería que le dijeras a Minato Sensei y Kusina Nee-san lo que saber sobre el futuro. El Kibi levantó una ceja. Y eres incapaz de hacerlo porque... Después de un momento, Obito se encogió de hombros sin comprometerse. Podría olvidarlo. Además, puedo admitir que dudo en enfrentarlos y decirles la verdad. Levantó la vista hacia el zorro. ¿Sabes lo que hice? Por supuesto que voy a tener miedo de las repercusiones. Observó cómo gemelos ojos entrecerrados se entrecerraron, especulativamente. Usted está mintiendo. ¿Por qué? ¿Es esta tu desconfianza de hablar, Uchiha? Los humanos son hormigas para ti, criaturas débiles que no saben mucho. Egos egoístas, de mente débil, tontos. Obito se cruzó de brazos. ¿No es así? Ya sea que me creas o no es intrascendente. ¿Puedes hacerlo? 9 colas brillantes se movían de un lado a otro en la oscuridad, el único movimiento notable. El Big lanzó un resoplido sin humor. HMPH. Si lo encuentro necesario, lo haré. No era parte de nuestro trato, después de todo. Hablando de eso, ¿lo tienes? Obito preguntó, sintiendo vagamente como si estuviera haciendo un trato en las sombras. En el sentido metafórico. Porque ciertamente estaba oscuro en los confines del sello. El Kibi asintió y extendió la mano con garras. Obito saltó abruptamente del camino cuando dicha mano se estrelló contra el suelo donde había estado parado. ¿Qué demonios? Escupió, mirando al zorro. ¿Es esta tu forma de decir que el trato está cerrado? La bestia de 9 colas solo lo miró fijamente.
No. Fue una prueba. Obito lo miró fijamente, con incredulidad a la vista. ¿Una prueba para qué, exactamente? Su pregunta lo recibió con un resoplido divertido. No importa. Vuelve aquí, te daré el chakra. Cuando el Uchiha no se movió, gruñó. No hay una jaula que me mantenga a raya. Si realmente te quisiera muerto, humano, entonces hubiera salido de este avión hace mucho tiempo. Obito no podía discutir con esa lógica. Saltó de nuevo hacia el zorro, aún observándolo con ojos agudos mientras lo alcanzaba una vez más. Cerró los ojos cuando sintió que el chakra sabio vagamente familiar lo envolvía mientras se realizaba la transferencia. Tenías razón, hasta cierto punto. El viajero del tiempo abrió un ojo para mirar al zorro. Tenías razón, que tenía rastros residuales del chakra Riku, pero estabas equivocado con respecto a su origen. Cualquiera que hubiera sido absorbido por las interacciones con Hagoromo se habría disipado después de tantos años. Sin embargo, todavía podía sentir rastros residuales de cuando me fusioné con el otro Big para convertirme en el Hui. El Uchiha comenzó. Entonces es chakra de un evento que aún no ha ocurrido. Podemos suponer que eres el Kibi del futuro, ¿verdad? El zorro parpadeó como un búho. Pensé que ese tema en particular debía ser olvidado. Obito abrió la boca para responder, pero se detuvo. El Big tenía un punto. Ahora no era el momento de discutir teorías sobre viajes en el tiempo y cosas por el estilo. Él tosió en su puño. Correcto. De todos modos, si el chakra es de cuando eras el Hui, ¿no puedes crear tu propio chakra sabio de los 6 senderos, entonces? ¿Qué hace que el Big individual sea incapaz de producirlo si el Hui completo pudiera? El zorro sacudió la cabeza. No lo sabría, y no me importa averiguarlo. Confío en pocos para manejar ese chakra, y yo mismo no soy uno de ellos, mi propio chakra es lo suficientemente volátil. ¿Y confías en mí? La pregunta se planteó con un mínimo, pero aún presente, escepticismo. Su respuesta fue una burla no muy burlona. No exactamente, no, pero hay peores individuos que podrían manejarlo. Retiró la mano y miró al hombre de pelo negro. Bien. Obito realizó un escaneo rápido de sus bobinas y frunció el ceño. La falta de Rinnegan tampoco pasó desapercibida para él. No me siento diferente, y no tengo el Rinnegan. ¿Qué está pasando? Incluso Madara no pudo activar el Dijutsu de inmediato. Es imposible saber cuándo, y si, se formarán los ojos legendarios. Obito frunció el ceño, flexionando las manos. Eso es, bien, entonces. No es óptimo, pero puedo vivir con esto. El zorro adquirió una expresión contemplativa. Esto es lo que quise decir con otros factores la última vez que hablamos. Es probable que la pequeña porción de chakra sabio que te he dado no sea suficiente. Hay algo más que te estás perdiendo, que tu buque falta. ¿Quieres decir, el chakra de Madara? El Kibi asintió, pero Obito ya había caído en sus pensamientos. Se había sometido al tratamiento celular, y gracias al chakra sabio de los 6 senderos, era muy probable que pudiera usar Mokuton nuevamente. Podía sentir la ligera diferencia en el chakra persistente dentro de sus bobinas, y solo podía atribuirlo al presente chakra sabio. Por supuesto, no podría probar si realmente tuvo acceso al Mokuton por un tiempo, no mientras todavía estaba en Konoha. En cualquier caso, el punto era que el chakra Riku estaba actualmente presente en su sistema. Con eso en mente, con la potencia de chakra de Madara, debería ser capaz de, sacudió la cabeza y miró al zorro. No importaría, incluso si no tiene éxito. Porque sus posibilidades de supervivencia eran escasas o nulas después del encuentro. El viajero del tiempo se encogió de hombros, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a la bestia. Bueno. Gracias por el chakra, pero solo terminaste la mitad de tu lado del trato. El zorro se quedó con los ojos abiertos por una fracción de segundo antes de que sus silbidos se alzaran, dejando una sonrisa burlona prominente en sus rasgos vulpinos. El volátil chakra de la bestia estalló, cubriendo la extensión oscura con su malicia sofocante. Debería haberlo sabido. Debería haber esperado esto, que eres tan vil como un humano como antes. Los dientes amarillentos y amenazantes quedaron al descubierto en un gruñido. Debería matarte donde estás parado y dejar que tu cuerpo sobrante se pudra sin la presencia de una mente. Obito agitó una mano despectivamente, dándose cuenta de que tal vez fue demasiado lejos con su comentario. Estaba bromeando. Como en una broma. Silencio. Se miraron el uno al otro por unos momentos tensos, Obito con una mirada impasible, y el Kibi congelado con un brillo de confusión en sus ojos. El gruñido del zorro desapareció lentamente cuando se produjo una mirada suave y sin impresionar.
Tu humor es muy escaso. El viajero en el tiempo quería decir que en realidad tenía el mejor sentido del humor de todo el Akatsuki, pero eso no era exactamente algo espectacular, desde cualquier punto de vista. En cambio, sonrió. Sé que Naruto es alguien importante para ti, y él es alguien que hizo un cambio monumental en mi vida. Es el hijo de la profecía, y hacerte amigo de ti es algo para lo que está destinado. Él sonrió. Sé que no tenemos el mejor pasado, pero gracias. Sabías que había planeado encerrarte en Naruto de todos modos, porque él te necesita. Y aún así me ayudaste con esto. Se llevó los brazos a los costados y se inclinó por la cintura. Por eso, tienes mi gratitud, Kibi-sama. Para eso, gruñó el zorro en un tono decididamente desconcertante, rodeando los ojos cuando Obito se enderezó. Incluso si fue sincero, solo podía leer sarcasmo en tus movimientos. El respeto y los humanos como tú simplemente no se adaptan entre sí. El Kibi hizo una pausa, mirando a Luchia con una mirada curiosa. Ya sabes. Obito se encogió de hombros y se llevó las manos a los bolsillos. Bueno, sí, eres una bestia milenaria que ha observado a los humanos durante la mayor parte de tu vida. Es obvio que te darás cuenta de que estaba planeando que te sellaras en Naruto, independientemente de lo que hubieras dicho sobre nuestro trato. No eres estúpido y conoces las profecías del sabio más que yo, ¿no? Interrumpió el Big, ganándole una ceja levantada. Rodó los ojos, otra vez, en respuesta. Eso no es lo que quería decir. Usted sabe mi nombre, así que usar la misma. El viajero del tiempo lo miró fijamente. Una sonrisa apareció lentamente en sus rasgos, con un brillo burlón en sus ojos. Naruto realmente te ha contagiado. El gran Kurama, el Kibi no Kitsune, deliberadamente haciendo amigos. Por su propia voluntad. Kurama se burló, moviéndose para golpear al descarado humano, sin importarle cuando lo esquivó. No me hago amigo de hormigas humanas inútiles. Kurama es mi nombre y etiqueta, tanto como Kibi. Obito sabía que el zorro no sería amable con la mayoría de las personas que conocieran su nombre real, y mucho menos decirlo, pero decidió no expresar sus pensamientos. Muy bien, entonces, lo tomaré como agradecimiento por ayudar a reencontrarte con Naruto en el futuro. Levantó el puño y le ganó una ceja levantada de Kurama. Usted va a ser sellado de nuevo en Naruto. Lo prometo. El zorro lo miró por un momento, antes de corresponder el gesto con un gruñido. HMPH. No dudo que, su mirada se endureció ligeramente. Pero prácticamente puedo oler la resonación que resuena en ti. El ceño de Luchia se frunció mientras miraba al Big con una mirada inquisitiva. Kurama sacudió la cabeza. Nada, es intrascendente, por el momento. Ahora vete para que pueda dormir. Obito miró al zorro por un momento antes de asentir. Muy bien. Te veré más tarde, Kurama. Él desapareció de la existencia. Kurama no dio un gruñido frustrado a nadie en particular, colapsando en el agua poco profunda con sus manos acunando su cabeza. Puedo no entender que el clan condenable. Si ellos no son tontos, vengadores idiotas, son tontos, mártires. Obito una vez pareció ser la antítesis completa de Naruto, pero se hizo evidente que, en esencia, los dos eran más similares de lo que muchos hubieran pensado. La única diferencia verdadera era que uno se rindió mientras que el otro no, e incluso entonces, el Uchiha finalmente se levantó después de que Naruto habló con él. Naruto era del tipo que nunca se rendía, y siempre cumplía sus promesas. Sumindo, el niño siempre había gritado con orgullo, y aunque una vez había encontrado molestas las fuertes tendencias innecesarias de su anfitrión, Kurama tuvo que admitir que la forma de Naruto del ninja era ciertamente honorable. Por lo que podía deducir, Obito era de un tipo similar, y aunque el hombre había entrado en la oscuridad una vez en su vida, también había logrado escapar de ella. Debería esperarse que Obito no volviera a caer en él, no cuando finalmente había escapado. Pero Kurama sabía que era más que un simple sentimiento lo que le preocupaba, con respecto al viajero en el tiempo. Era más que una simple sensación de que esto sería lo que definía a Obito y Naruto como dos entidades completamente separadas. Y no fue un pensamiento positivo. Suspiró, repitiendo la conversación anterior con el hombre niño en su mente. No mueras antes de que puedas completar tu parte del trato, Obito. Dijiste que serías tú quien me sellaría en Naruto, después de todo.